Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Más allá del Leviatán, un podcast de filosofía política donde damos un repaso por algunos de los textos más importantes del pensamiento occidental. Hoy día vamos a ver La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Este es un texto que puede ser complejo, pero vamos a abordarlo parte por parte. En este episodio vamos a ver sobre todo lo que es el prólogo, dando algún contexto de cómo se escribió esta obra y de la vida del autor. Y es que Nietzsche no fue un filósofo como los demás. No escribía para convencer con argumentos o para construir sistemas ordenados de ideas. Él escribía, en cambio, para sacudirnos, herirnos, interrumpir el sueño profundo de las certezas morales en las que se ha apoyado la cultura occidental. No hay duda alguna de que Nietzsche fue un autor revolucionario en el pensamiento. No pretendía contribuir al debate académico, sino alterarlo todo. Y por eso su filosofía, más que ser una doctrina que estudiar, es un desafío que se vive. No busca formar discípulos, sino provocar mutaciones en el alma de quien se atreva a leerlo. Y por eso también combina un montón de recursos que van desde la filosofía clásica hasta la literatura. La genealogía de la moral, que es la obra que vamos a ver, fue publicada en 1887 y es uno de sus libros más incisivos. No está escrito para gustar ni para ser comprendido a la primera lectura. Nietzsche mismo lo sabía. En sus últimos textos, el autor reconocía abiertamente que su obra estaba dirigida a un público que todavía no existía, porque requiere saberlo leer lentamente y estar dispuesto a ser ofendido por las palabras, para después ir pensándolas poco a poco, rumiando cada frase como una vaca rume la hierba. La genealogía no es un tratado moral y por lo tanto no tiene o alguien que esté buscando en ella lecciones de ética positiva va a quedar desconcertado. Es más bien una especie de excavación arqueológica del alma donde Nietzsche se propone investigar más allá del bien y el mal, el cómo llegamos a pensar que ciertas cosas son buenas y otras malas. Por eso se trata de una pregunta por la historia, fisiología y síntomas de la moral. Quizás entender esto sea más claro sabiendo un poco más del contexto en el que nace este libro, y es que llega en un momento crítico de la vida de Nietzsche. En 1879, debilitado por dolores crónicos de cabeza, problemas digestivos y la pérdida de su visión, el autor abandona su cátedra en la Universidad de Basilea. Durante la década siguiente llevó una vida errante, desplazándose por ciudades de Italia, Suiza y Francia, siempre escribiendo en solitario, sin una casa fija ni un trabajo estable, ni tampoco una comunidad filosófica que lo acompañara. Durante estos años, no obstante, alcanzó su madurez filosófica. Publicó Humano, demasiado humano, Aurora, La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral. En este itinerario también abandonó su admiración por aquellos que lo influenciaron fuertemente en sus primeras obras, desde Schopenhauer hasta el romanticismo de autores como Wagner, formulando una filosofía más radical, criticando sin reservas la moral del resentimiento y la religión católica que él veía como fuente de una corrupción profunda del carácter del ser humano. Así también Nietzsche va a formular una crítica a la idea de la verdad como redención, como la promesa escatológica del cristianismo. La genealogía de la moral, la obra que nos concierta aquí, se compone de tres tratados. El primero analiza el origen de los valores morales a partir de una lucha entre fuerzas afirmativas y reactivas, entre señores y esclavos, entre el bueno y el malvado. El segundo tratado investiga la culpa, la deuda, la mala conciencia y el nacimiento del alma como espacio de castigo interior. El tercer tratado examina el ideal ascético, una figura del sacerdote que transforma el dolor en virtud y que convierte la negación de la vida en santidad. Pero más allá de estos temas, porque cuando vemos tratado por tratado puede ser fácil perder el conjunto, el libro entero gira en torno a una sola pregunta formulada de un modo que puede ser escandaloso. ¿Cuál es el valor de nuestros valores?
¿Nos hacen fuertes o débiles? ¿Nos vuelven libres o nos someten? ¿A quién sirven y a qué tipo de vida apuntan? Esta es la clave de la genealogía de la moral. Por esto mismo, leer el libro no es fácil. Nietzsche no busca agradar ni demostrar, sino que desentierra verdades que están allí y que merecen nuestra atención. Sus frases tienen filo, y esto se ve en su estilo irónico, fragmentario, escrito en aforismos y poético. Esta poesía de su pensamiento es natural a él, no es un adorno estético ni un mero recurso. Por eso en este podcast iremos paso a paso leyendo cada tratado, deteniéndonos en los fragmentos, argumentos, buscando comprender no solo qué es lo que Nietzsche dice, sino qué es lo que hace con lo que dice. A veces explicaremos los conceptos filosóficos de fondo y otras veces vamos a ver ejemplos, imágenes e historias. Nuestro objetivo es acompañar, dar espacio, tiempo y ritmo a la lectura pausadamente, pero ante todo este es un trabajo que se hace en casa y en soledad, porque Nietzsche no nos habla desde una cátedra, sino desde la herida, desde esa lucidez solitaria de quien se atrevió a mirar el mundo desde el abismo sin consuelos. Leerlo es peligroso, pero también es necesario. Si queremos pensar el presente sin repetir los dogmas del pasado, debemos aprender a ver qué hay detrás de su pensamiento. Así vamos a comenzar nuestro abordaje de la genealogía de la moral, sobre todo partiendo esta vez con el prólogo, donde Nietzsche nos pide imaginar por un momento que nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. Esta afirmación nos lanza de lleno a una de las intuiciones más profundas de la filosofía nietzschiana, es decir, que no sabemos quiénes somos realmente porque nunca nos lo hemos preguntado con suficiente seriedad. Nos hemos dedicado a buscar conocimiento y para ello hemos construido ciencia, recolectado datos y desarrollado teorías, pero hemos descuidado la pregunta más básica: ¿quién es el que conoce? ¿Y quién es el yo? Para Nietzsche hemos vivido como abejas en una colmena, ocupadas pero productivas, aún así sin mirar realmente cuál es la profundidad de lo que estamos haciendo. Y ese descuido tiene consecuencias. Lo que debería ser el centro de nuestra vida, es decir, la experiencia misma de existir, se convierte en algo que apenas percibimos, como las campanadas de un reloj que solo escuchamos cuando ya han terminado de sonar. Pero esta ignorancia no es un accidente, es parte de un modo de vida que nos ha enseñado a mirar hacia afuera y no hacia adentro, a valorar el saber objetivo mientras dejamos que nuestro propio ser se vuelva opaco. Y es desde esta extrañeza frente a nosotros mismos que arranca la crítica radical de Nietzsche a la moral. En el prólogo, el autor mismo relata cómo este pensamiento tiene raíces antiguas en su obra. Ya en Humano, demasiado humano, había esbozado la intuición de que los valores morales no son eternos ni naturales, sino productos de una historia que puede y debe ser investigada. Con los años, esa intuición se volvió una necesidad vital, como si toda su filosofía brotara de una misma raíz, una voluntad de saber que no se limita a acumular conceptos, sino que busca comprender la vida desde su tensión más íntima. Nietzsche no ve al filósofo como un espectador neutral, sino como un organismo que da frutos, ideas, conceptos y juicios, todos nacidos de una misma savia. Y como el árbol que da manzanas sin preguntar a quién le gustan, el filósofo verdadero no piensa para agradar, piensa porque está vivo, y el pensamiento es su actividad vital. Nietzsche reconoce que el impulso que lo mueve es una inquietud muy temprana del problema del mal. Desde joven se sintió acosado por esa pregunta, como si llevara en el alma una sospecha previa, una especie de pensamiento a priori que lo empujaba a desconfiar de las respuestas religiosas tradicionales. En vez de aceptar sin más que el bien viene de Dios y el mal del hombre, Nietzsche se atrevió a invertir la fórmula y preguntarse si acaso no sería Dios, y con esto nos referimos al Dios moral del cristianismo, el verdadero origen del mal. Esta sospecha lo llevó a una ruptura profunda, separando el juicio moral del juicio religioso, y así comenzando una búsqueda nueva,
que no se conforma con respuestas escatológicas, es decir, respuestas eternas que vengan de una revelación sobrenatural, sino examinando históricamente cómo las nociones de bueno y malo surgieron. Así nace la genealogía como una actitud del pensamiento que se atreve a interrogar lo que siempre se ha considerado sagrado. En este camino, Nietzsche se encuentra con un rival, y hablamos de Paul Rée, un pensador que había intentado explicar el origen de los sentimientos morales desde una perspectiva evolucionista y altruista. Nietzsche reconoce que Rée escribe con claridad, pero lo considera un ejemplo de lo que está mal en la filosofía de su tiempo. Critica que tiene una mirada superficial, que cree que los valores morales surgen de una adaptación benévola de un instinto hacia el bien común. Para Nietzsche esto es una ilusión peligrosa. El autor plantea que la moral no nace del amor, sino del conflicto, el resentimiento, las luchas históricas entre fuerzas vivas. Pero Nietzsche no va a hacer una contraargumentación de las posturas de Re, sino que optará por otra estrategia. Construirá hipótesis más profundas e inquietantes que, según él, se atrevan a mirar el alma humana como un archivo complejo, lleno de capas ocultas y contradicciones. Aquí la genealogía se convierte en una arqueología porque hay que excavar en la historia, el lenguaje, las heridas del cuerpo y del espíritu para descubrir qué es lo que hay tras nuestras creencias morales. Y por esto se dice que Nietzsche también es uno de los padres de la sospecha en el pensamiento occidental. Nietzsche va lejos. Su pregunta no se limita a saber de dónde vienen los valores morales, sino si esos valores realmente valen la pena. Y para esto se pregunta, ¿qué tipo de ser humano producen? ¿A qué tipo de vida conducen? Nietzsche cree que la moral dominante es una moral del sacrificio, la compasión y del olvido de sí, lo que es un síntoma de decadencia, que lejos de hacernos mejores, nos debilita, reprime e impide afirmar la vida con toda su fuerza. La compasión, tan celebrada por autores como Schopenhauer y otros moralistas, es para Nietzsche una trampa melancólica que parece noble, pero encubre una voluntad de negación y rendición ante la vida. Por eso no basta con analizar los valores desde su función social o su origen histórico, sino que hay que mirarlos como signos de salud o enfermedad espiritual, en otras palabras, como síntomas. Y así Nietzsche propone dejar de preguntar esto es bueno o malo y empezar a preguntar a qué forma de vida sirve esto. Así la genealogía de la moral se posiciona como una forma de ver el mundo. Nietzsche quiere que volvamos a mirar el territorio de la moral como si fuera nuevo, sin prejuicios ni mapas heredados. Frente a la comodidad de las teorías evolucionistas o religiosas, propone una exploración seria, paciente, que puede llegar a ser dolorosa. Pero su objeto no es destruir la moral solo porque sí, sino porque en el fondo busca abrir la posibilidad de otra vida, de otra forma de valorar y existir. Solo quien ha llevado esta crítica hasta el final puede recuperar una alegría nueva, un arte de vivir que no se apoya en mandamientos, sino en una afirmación libre y valiente de la existencia. La genealogía no es el final del pensamiento, sino su renacimiento. Es una risa que viene después del llanto y una lucidez que solamente se conquista enfrentando lo más oscuro. Así, en los próximos capítulos estaremos viendo cada tratado uno por episodio. El siguiente que nos convocará será el tratado primero, bueno y malvado, bueno y malo. Hasta entonces, y muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio.